Muy buenos días, hermanos, amigos que nos visitan en esta mañana. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Queremos que se sientan bienvenidos en esta mañana. Nos sentimos contentos de poder compartir este tiempo de alabanza, este tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios con cada uno de ustedes en esta mañana. Es precioso poder cantar a la santidad de Dios, poder alabarle, adorarle por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por lo que va a seguir haciendo en medio nuestro. Y queremos dar toda la gloria, toda la honra, todo el honor a nuestro Dios. En esta mañana queremos continuar con la serie que hemos estado estudiando sobre el libro de Filipenses. Y en esta mañana pretendemos terminar la voluntad de Dios, el capítulo 2. Y queremos estar estudiando el perfil del líder que agrada a Dios. El apóstol Pablo está motivando a los hermanos en Filipos a ser de un mismo sentir, de un mismo amor, de un mismo espíritu, de un mismo propósito. Los está motivando a través de la carta a tener la mente de Cristo para vivir de una manera digna del evangelio de Jesucristo. Y él toma el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y le dice a la iglesia: miren el modelo a seguir, que es Jesucristo. Realmente eso va a requerir de ciertas características en nuestras vidas que a veces no están presentes, pero que en el proceso de cuidado de esa salvación con temor y temblor, en el proceso de santificación, Dios va moldeando nuestro carácter. Hay muchas cosas en el diario vivir que se convierten en obstáculo en el proceso. El apóstol Pablo dice en el versículo 3 del capítulo 2: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Él menciona algunas cosas que pudieran ser obstáculos en nuestras vidas. Cuando nuestras vidas están enfocadas en contienda, en vanagloria, el enfoque de la vida está en nosotros, en el yo. El apóstol Pablo está enseñando totalmente lo contrario. El apóstol Pablo nos está invitando a mostrar una actitud de humildad. Esta actitud de humildad me va a llevar a mostrar más a Cristo y menos yo, a menguar para que Él crezca, a no mirar la vida desde mi perspectiva, sino de la perspectiva de Dios, porque no se trata de mí, sino que se trata de Dios. Considerando cada uno a su prójimo como más importante que a uno mismo, no buscando cada uno lo suyo propio, sino lo que le interesa a los demás. En esta porción el apóstol Pablo nos va a mostrar algunos ejemplos de servicio, el cual Dios quiere que imitemos, el cual debe ser el objetivo de cada uno de nosotros como creyentes. Él inicia con el ejemplo de Cristo, mostrando su autohumillación, quien siendo Dios no se aferró a su posición para obtener ventajas. Aunque cuando nosotros vemos las normas de Dios, su santidad, y vemos nuestro pecado, vemos nuestras debilidades, nuestros fracasos, pareciera como imposible alcanzar eso que la Biblia está demandando para cada uno de nosotros. Pero cuando los creyentes ven a otro cristiano lograr vivir según las normas de Dios, eso se convierte en un ánimo para nosotros, porque podemos entender que con la ayuda de Dios sí nosotros podemos lograr vivir en santidad. Sí podemos lograr tener vidas que agraden a Dios. En el texto que vamos a estudiar en esta mañana, hay 3 hombres cuyas vidas constituyen un modelo a seguir. Tenemos el apóstol Pablo, que estaba, como hemos estudiado, estaba preso en Roma, estaba en una casa alquilada, pero estaba preso, encadenado a un guardia pretoriano 24 horas al día. Pero él tenía la libertad de hacer su ministerio y de recibir personas. Y aún así también él se gozaba en medio de las circunstancias adversas, en medio de las circunstancias difíciles.
Tenemos el segundo caso de Timoteo, hijo espiritual del apóstol Pablo. Había estado con el apóstol Pablo prácticamente desde los inicios de la iglesia en Filipo. Un hombre que había acompañado al apóstol Pablo. El apóstol Pablo había podido ver el crecimiento de Timoteo. Y en tercer lugar tenemos el ejemplo de Epafrodito, que había sido enviado por la iglesia de Filipo para servir de apoyo al apóstol Pablo. Y vamos a estudiar su ejemplo de servicio y cómo encontramos los rasgos del perfil de siervo que Dios quiere que usted y yo seamos. Quiero invitarles a leer la palabra de Dios. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 17. Filipenses capítulo 2. Del 17 al versículo 30. Dice la palabra de Dios: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaré pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis debilidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos acercamos delante de tu presencia, a tu trono de gracia, Dios, al abrir las escrituras, porque queremos ser enseñados por ti. Queremos estudiarla, respetarla y sobre todo, mi Dios, aplicar lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias por estos hombres que han servido de ejemplo, de motivación para nuestras vidas. Hombres que se entregaron por entero a ti, mi Dios. Permítenos en esta mañana tener ese mismo sentir y nosotros también tener vidas que se entreguen a ti, vidas de sacrificio, vidas que trabajen para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este día, mi Dios. Guíame para yo hablar palabras que sean guiadas por tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero que estemos estudiando estos tres ejemplos y ver algunas características en la vida de ellos que son las características que forman el perfil del líder que Dios quiere que usted sea. Aunque estoy mencionando la palabra líder, esto va para toda la iglesia, porque de una u otra manera todos deben anhelar el servir al Señor. Aunque no todos van a llegar a la posición de liderazgo, todos deben anhelar eso. Dios pone los líderes. Dios va a tomar personas de ustedes y lo va a poner en posición de liderazgo. Así que todos deben prepararse, todos deben anhelar tener el perfil que Dios quiere que tengan los líderes que le sirven a Él.
En primer lugar, la primera característica, debe tener gozo a través de la vida de sacrificio. Gozo a través de la vida de sacrificio. Eso fue lo que mostró el apóstol Pablo. El apóstol Pablo mostraba un gozo continuo a pesar de estar viviendo en situaciones muy adversas. Versículo 17 del capítulo 2. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, dice el apóstol Pablo. Esta libación aquí, esta ofrenda de libación, eran realizadas por los sacerdotes, donde tomaban un odre con vino puro y lo derramaban encima de la ofrenda de sacrificio. Y Pablo dice, yo me gozo si mi vida puede ser derramada como una ofrenda de servicio por ustedes. Cada uno de estos hombres estaba consagrado por completo a la obra de Dios. Habían renunciado a sus propios intereses por causa del Señor, arriesgando su salud, su libertad, incluso su propia vida, como acabamos de leer en Filipenses capítulo 2, cuando él termina en el versículo 27, hablando de Epafrodito, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia. El versículo 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Estos hombres se habían constituido un ejemplo. La vida de cada uno de ellos es una actitud de sacrificio hacia Dios. Pablo dice, yo me gozo si mi vida puede ser derramada como una ofrenda de servicio por ustedes. Él escribió a los hermanos en Corinto, en el capítulo 2 Corintios, capítulo 2, verso 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Ese amor que el apóstol Pablo tenía por la iglesia era un amor que le impulsaba a él a servir sin reserva y con abnegación. Él vio su vida como el mayor sacrificio. Él era un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto, como él mismo le escribe a los hermanos en Romanos capítulo 12, verso 1, cuando él dice, así que pues os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo. El servicio sacrificial en sí mismo es un privilegio y un motivo de gozo para los creyentes. Santiago en el capítulo 1, comenzando la carta, él escribe a los hermanos, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El creyente debe tener una actitud de dependencia en Dios, de gozarse en las situaciones que Dios permite. Y muchas veces eso conlleva a sacrificar situaciones en nuestras vidas. Pero dichoso y bienaventurado el creyente que puede tener una actitud de sacrificio hacia Dios. Hacia Dios. Él dice en 2 Corintios, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, en persecución o en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol Pablo. El mayor gozo en los creyentes viene en el momento del mayor sacrificio. Sacrificarte por la causa de Cristo no te acerca a Dios. Sacrificarte por la causa de Cristo es un resultado de tu relación con Él, una expresión de gratitud. Y puedo echar a un lado a cosas que la carne mía quiere, aunque me lo esté ofertando el mundo, por amor a Cristo, por compromiso para la obra de Dios. Y estos hombres estaban muy claros en cosas como estas, en el compromiso que habían hecho para Dios. Lo más cómodo es estar en la playa,
en un cheilón con una piña colada. Les aseguro que eso es lo más cómodo. Y posiblemente ahora mismo yo quisiera estar sentado, acostado en un cheilón. Pero los creyentes, lavados por la sangre de Cristo, aunque la carne quiere algunas cosas, tenemos compromisos que son más importantes por la causa de Cristo. Y todos nosotros debemos anhelar hacer cosas como esta y seguir el ejemplo de hombres como el apóstol Pablo, como Epafrodito y como Timoteo. Versículos 20 y 21 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. Lamentablemente, muchos creyentes experimentan estar felices si las circunstancias les son favorables. Si las circunstancias no les son favorables, se desaniman, se deprimen, se angustian. Lo que le trae gozo es aquello que favorece sus propios intereses y bienestar. En cambio, cuando el creyente busca hacer la voluntad de Dios, recibe con gozo cualquier sacrificio por Él. Recibe con gozo y no lo ve como una carga. A muchos creyentes les parece extraño cómo algunos misioneros pueden vivir durante años en las peores condiciones. Muchas veces sin luz, sin agua, en peligro, con riesgo para su vida, lejos de su familia. Y en medio nuestro tenemos el ejemplo más palpable. Tenemos el hermano Bot y la hermana Judy. 20 años en Haití sirviendo al Señor. Y si usted dice, bueno, ellos estaban sirviendo en Puerto Príncipe, en la isla La Tortuga. Busquen el mapa para que ustedes se den cuenta, la isla de La Tortuga. Hoy en día todavía eso es difícil. Ellos me contaban que un misionero, amigo de ellos, salió de Haití y se fue a Afganistán. Oigan eso. La razón es que, al igual que Pablo, a mayor sacrificio, mayor gozo. La misma actitud de Pablo, de Pedro y de los apóstoles en Hechos capítulo 5. Quiero invitarles a buscar en su Biblia, Hechos capítulo 5. Vamos a leer del versículo 40 al 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A pesar de estar pasando por dificultades, encarcelados, sufriendo, predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo era más importante, aunque hubiera que padecer. Voy a decirlo al paso ahora para que ustedes anoten esto en sus hojas. Cualquier sacrificio que hacemos por el Señor, siempre es recompensado por cosas más valiosas y gratificantes. Cualquier sacrificio que usted haga por el Señor siempre es recompensado por cosas más valiosas y gratificantes. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 al 18. 2 Corintios 4, versos 17 al 18. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que es
ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno, dice el apóstol Pablo. Al apóstol Pablo no le importaba padecer, que lo metieran preso, que estuviera a punto de morir, con tal de que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo fuera predicado. No le importaba sufrir. Él veía su sufrimiento como un gozo. Yo alabo a Dios por hombres de la iglesia. Hace algunos domingos tuvimos una dificultad con un vehículo. Inmediatamente algunos hombres se activaron e iniciaron un nuevo ministerio. Esos hombres están preocupados por cuidar sus propiedades y decidieron, 15 o 20 de ellos, entrar a un nuevo ministerio. Le va a tomar sacrificio a ellos. ¿Por qué? Porque número uno, van a tener que venir a los 2 cultos. Van a siempre estar 2 personas cuidando sin pagarle un centavo por amor a Cristo. 2 personas. Es más fácil estar en con una piña colada en un chelón. Pero ese grupo de hombres tomó la decisión: cuenta conmigo. Ellos saben que se lleven un vehículo de la iglesia es un testimonio malo para la iglesia, le hace daño a la iglesia. Yo me sacrifico, cuenta conmigo para los 2 cultos. Yo en un culto estoy cuidando y el otro culto estoy aquí dentro. Escuchen, lo más cómodo hubiese sido: no, está bien, cuenta conmigo para el culto, yo cuido en el culto y cuando termina se va. No, yo cuido en el primer culto y en el segundo estoy aquí alimentándome de la palabra de Dios. Y yo alabo a Dios por cada uno de estos hombres, porque están mostrando una actitud de sacrificio y que le importa a la iglesia de Dios, que le importa la obra de Dios. Prefieren perder su comodidad con tal de que el testimonio de la iglesia se mantenga firme y precioso ante la comunidad en la cual nosotros estamos. En su momento, Dios va a recompensar estas actitudes de estos hombres. Entonces, no solo debemos tener gozo a través de una vida de sacrificio, sino en segundo lugar, debemos tener un modelo confiable y calificado. Un modelo confiable y calificado. Versículos 19 y 20 del capítulo 2 de Filipenses. Capítulo 2, versículos 19 y 20. El apóstol Pablo dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Una de las características que tiene que tener incluida el perfil de un líder que tenga una vida que agrade a Dios es que debe ser un modelo confiable y calificado. Timoteo, a través del tiempo, había presentado credenciales. Timoteo desde muy niño fue instruido en los caminos del Señor. Su abuela Loida y su madre Eunice se encargaron, a pesar de tener un padre no cristiano, un padre griego, se encargaron de enseñar a Timoteo las verdades de la palabra de Dios. Ellas sabían que si él aprendía lo que decían las escrituras, eso iba a dar dirección a su vida, porque eso es lo que hace la Biblia, darnos dirección. El apóstol Pablo, en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2 de Timoteo 3:15, 2 de Timoteo 3:15, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. El apóstol Pablo reconoce eso cuando le escribe esta carta a Timoteo. Pablo está apelando a la sabiduría de Timoteo, la cual había sido obtenida a través de las escrituras. Pablo reconoce los méritos de este hombre y lo considera calificado para enviarlo a una misión para resolver una situación que tenía la iglesia de Filipo. Y él dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Otro compañero del apóstol Pablo, otro que habían trabajado con él, le habían abandonado, en el caso de Demas. Pero Timoteo había permanecido fiel
fiel al Señor, fiel al ministerio que estaba haciendo con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo considera a Timoteo un hombre confiable para encomendarle la responsabilidad de ir a la iglesia de Filipos a resolver la situación. Era un hombre de integridad, un modelo a seguir para todos nosotros. Dice en el versículo, Filipenses capítulo 2, versículo 23, así que a este espero enviaros. Ante la situación que vivía la iglesia de Filipo, como hemos predicado, con falta de armonía, manifestando algunas actitudes de desunión, quizás posiblemente con contienda, mostrando una actitud de falta de humildad, y se hacía imperativo enviar un obrero calificado a resolver esa situación, porque el apóstol Pablo estaba preso y necesitaba un obrero confiable que fuera hasta la iglesia a ayudar a sus hermanos. Uno que fuera capaz de recibir una instrucción como lo fue Timoteo, que fue capaz de recibir la instrucción del apóstol Pablo, y uno que fuera capaz de ejecutarla y llevarla a cabo. Quiero decirles, mis amados hermanos, amigos que nos visitan, que cuando vamos a enfrentar cualquier situación en la iglesia de hermanos, cualquier situación, siempre el liderazgo, siempre hay que hacerlo a través de la palabra de Dios. Usted no puede ir ante una situación que esté viviendo un hermano e ir al pecho, dando su opinión por delante. Quien tiene que dar la opinión por delante es las Escrituras. Y en base a las Escrituras, entonces, el líder puede manejar la situación. Y el apóstol Pablo estaba confiado en la capacidad que tenía Timoteo por la instrucción que él había tenido en las Escrituras. El apóstol Pablo muchas veces dijo en las Escrituras: sed imitadores de mí. Y no lo decía con una actitud de arrogancia. Sed imitadores de mí. El apóstol Pablo había tomado la vida de nuestro Señor Jesucristo como un modelo a seguir. Pero Timoteo había tomado la vida de nuestro Señor Jesucristo y la vida del apóstol Pablo como un modelo a seguir. Tanto así que el apóstol Pablo estaba convencido de que Timoteo ir a resolver esa situación era como si el mismo apóstol Pablo fuera en persona. Él dice en el versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. El mismo apóstol Pablo está reconociendo la capacidad, el interés, el amor de Timoteo. Él dice: no tengo otro más que se interese por ustedes que Timoteo. Yo pienso que cada uno de nosotros, de una manera u otra, tenemos un reto de tener una vida confiable, capaz de hacer cosas por la causa de Cristo. El usted ser confiable para que se le encomiende una tarea a realizar, el que usted sea capaz para realizar una tarea por la causa de Cristo, va a depender mucho de usted. Va a depender de su testimonio, va a depender de esa relación que hemos hablado las semanas anteriores. ¿Qué tan capaz es usted de guardar esa relación que usted tiene con Dios? De cuidarla. ¿Recuerdan el ejemplo del carro? De cuidar. Dios le da todo lo que usted necesite para cuidarla. Es lo que está pidiéndole a cada uno de nosotros. Cuide esa relación que tú tienes conmigo. Para cada uno de ustedes llegar a la posición de ser un siervo usado por Dios, usted tiene que tener la actitud correcta de guardar su testimonio para Dios, porque Dios no usa vasos sucios, Dios solamente usa vasos limpios para su gloria y su honra. Y no estamos hablando de que los que están haciendo la obra de Dios son perfectos. No, tenemos la misma batalla y las mismas dificultades. Quizás el poquito de diferencia lo hace el compromiso que los siervos de Dios asumen delante de Dios, viendo todo lo que Él ha hecho por mí. Lo que yo puedo hacer aquí por ustedes es nada comparado con lo que Él ha hecho por mí. Nada comparado con lo que Él ha hecho por mí.
Tercer lugar, una tercera característica que van formando ese perfil del siervo que le agrada a Dios es que no busca ventajas. Ese siervo que agrada a nuestro Dios, que va a servir a la obra de Dios, debe ser una persona que no busque ventaja. Hace algunas semanas, cuando estudiamos la autohumillación de Cristo, vimos a Cristo el ejemplo por excelencia donde Él no se aferró para sacar ventaja de su condición. Pablo afirma aquí en el versículo 21 del capítulo 2, miren lo que dice el apóstol Pablo: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Increíblemente, es asombroso ver cómo Pablo está mandando una información generalizada. Parece que él estaba viendo algunas actitudes de hombres en todo Asia Menor, en Roma, en la misma iglesia de Filipos, donde las personas estaban enfocadas en el yo y todos estaban buscando lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Él está diciendo que estos líderes no tenían un comportamiento digno del evangelio de Cristo. Tenían una conducta que no era digna de imitar. Tenían actitudes egoístas, enfocadas en ellos, tratando de sacar ventajas a su posición en la obra de Dios. Todos conocemos, hemos visto que hoy en día hay muchos líderes religiosos que más que siervos de Cristo, lamentablemente son mercaderes del evangelio. Escuche eso, amigo, hermano. Más que siervos de Cristo, son mercaderes del evangelio. Sirven en la obra de Dios por la plata y bailan por la plata como el mono aquel. Han usado la obra de Dios como un medio de darse la buena vida. Han usado la obra de Dios para su propio beneficio. Avergonzando con su actitud a los creyentes, porque no hay cosa que nos dé más vergüenza a nosotros que cuando estamos compartiendo con algunos amigos y queremos introducirle la palabra de Dios y ellos vienen de allá para acá. Pero tú has escuchado de fulanito de tal, pero ese tipo anda en un Mercedes-Benz y él viene en un jet y qué sé yo cuánto. O sea, ¿qué yo le puedo decir? No ponga tus ojos en los hombres, pon tus ojos en Dios. Pero esas personas han avergonzado a los creyentes con su actitud. Y esa actitud de ellos los desarma delante de los inconversos, porque no son de impacto a la vida de los inconversos. Miren la actitud del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3. Ese texto lo vamos a estudiar más adelante. Solamente vamos a leer Filipenses capítulo 3, verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Una actitud totalmente opuesta. Una actitud de desprendimiento hacia las cosas materiales. Posiblemente el apóstol Pablo, antes de venir a los caminos del Señor, era una persona económicamente estable. Y él había echado todo eso a un lado por amor a Cristo. Posiblemente él hubiese tenido en la carne, en la parte humana, un estilo de vida más confortable. Posiblemente pudo haber obtenido recursos con su trabajo. Y él decidió echar todo eso a un lado por servir a Cristo, por amor a Cristo. Y refiriéndose a Timoteo, él dice: a ninguno tengo como él. A ninguno tengo como él.
El apóstol Pablo está reconociendo en Timoteo la actitud correcta de un siervo. No uno que está enfocado en lo suyo, en sacar ventaja de la obra de Dios. Si la iglesia de Filipos se estaba presentando ciertas situaciones donde habían algunos hermanos que estaban enfocados en el yo, no mostrando humildad, imagínense que le manden un líder para trabajar con ellos que también está enfocado en el yo. Uno que esté buscando lo suyo. Yo me imagino que hubiese pedido, mire, deme lo mío para yo ayudar aquí a la iglesia a resolver la situación. El apóstol Pablo está reconociendo en Timoteo esa integridad, ese amor por la causa de Cristo. El mismo Epafrodito que veremos en un momento mostró también una actitud de integridad, no buscando lo suyo, no se enfocó en él, estaba enfocado en lo que Dios podía hacer a través de él para servir al apóstol Pablo. Y la iglesia de Filipos había puesto dinero en la mano de Epafrodito para llevarlo al apóstol Pablo a Roma. No hay muchos creyentes hoy que uno pueda decirle, toma estos 10,000 pesos, llévaselo al pastor que está allá trabajando. Posiblemente no llegue ese dinero. Tenemos que aprender a trabajar por Cristo, en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. No tratando de sacar provecho, sacar ventaja a la obra de Dios. No llegando a la iglesia para ver, pensando que va a llegar a un lugar donde va a haber un grupo de tontos, de buenones, que usted puede aprovecharse de ellos. La actitud que debe tener cada uno de ustedes es una actitud de sacrificio hacia Dios y confiar en que Dios va a suplir para usted. Usted no tiene que hacer cosas que desagradan a Dios tratando de obtener beneficio para su propia vida. Cuarto lugar, una cuarta característica que debe estar en el perfil de un siervo de Dios es que tiene que tener un buen testimonio. Un buen testimonio. El versículo 22 del capítulo 2 dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Timoteo fue un joven cristiano que llegó a ser la confianza del apóstol Pablo. La vida y el testimonio de Timoteo están en las Escrituras como un ejemplo digno de imitar de cada uno de nosotros como creyentes. Esa palabra que aparece, pero ya conocéis los méritos, esa palabra mérito es la palabra en el original, dokimein, que es examinar después de poner a prueba. Timoteo, al tener tanto tiempo con el apóstol Pablo, había hecho méritos, estaba calificado. Y el apóstol Pablo da testimonio de la vida de Timoteo. Esa característica que estamos viendo aquí de un buen testimonio es una característica que es indispensable en los pastores de la iglesia. Y eso lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7. Exactamente dice así mismo, que tienen que ser de buen testimonio. De buen testimonio. Un siervo de Dios que no tenga un buen testimonio, número uno, es un siervo de Dios que Dios no va a usar. Y número dos, es una persona que no va a ser de impacto ni a la vida de los hermanos ni a la vida de los inconversos. Porque cada uno de ustedes como hermano puede ver la vida, el testimonio de cada uno de los hermanos aquí en la iglesia. Tu testimonio es lo que tu vida transmite, lo que otros pueden ver, no lo que tú piensas que eres. Usted no puede venir aquí a dar gracias. Yo doy gracias a Dios por mi testimonio. Ustedes saben, hermanos, que no, el testimonio suyo tienen que reconocerlo los demás. Es lo que su vida muestra.
Usted se preocupa por guardar esa relación con Dios. Pero quien tiene que hacer ese reconocimiento es la otra persona. El apóstol Pablo estaba reconociendo en Timoteo esa cualidad. Él era un hombre de buen testimonio para yo enviarlo a esa misión tan importante a la iglesia de Filipo. Dice 1 Corintios capítulo 4, verso 17. 1 Corintios 4, 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Él está enviándolo a la iglesia de Corintios. Y él está diciendo, él va a recordarle mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol Pablo estaba tan convencido del testimonio de Timoteo que él está diciendo, él va a transmitirle exactamente lo que yo podía transmitirle. Eso es conocer a una persona. Y en esta ocasión, el apóstol Pablo también no encuentra otra persona más calificada que Timoteo cuando él dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. El testimonio de cada uno de nosotros como creyentes es fundamental. Su testimonio es fundamental para su relación con Dios. Cada uno de ustedes como creyentes tiene que preocuparse de su testimonio. Debe importarle como los otros lo ven. A veces uno con dolor tiene que decir, me apena ver cómo hay creyentes que no le importa lo que el otro piense de él. Creyentes que están viviendo su vida día a día, enfocados en ellos, en sus placeres, en su bienestar, sin importarme lo que el otro piense de mí, mucho menos lo que Dios piense de mí. Porque si me importara lo que Dios piense de mí, yo voy a tratar de guardar esa relación con temor y temblor, cuidar ese precioso regalo que Dios me ha dado. Pero lamentablemente vemos muchos creyentes que están adoptando la misma actitud que el mundo le está vendiendo. Y una vez más tenemos que recordar que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cada uno de nosotros tiene que tener la actitud correcta para guardar esa relación con Dios. Empeñarnos por guardar esa relación con Dios, que nos preocupe. Que si mi actitud va a afectar a otros, yo dejo de hacer eso. Por amor a mi hermano, como dice la palabra de Dios. Que me importe mi hermano. Es la manera como nos van a identificar que somos cristianos, es por el amor. Si usted no muestra amor, es un poquito difícil. La palabra de Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a guardar ese testimonio. Porque a lo que tienen el testimonio correcto es que Dios usa. Quizás algunos de ustedes no saben cómo manejamos la situación aquí. Aquí hay dos personas que están encargadas de la parte espiritual de estos muchachos, Daniel y Argelis. Y ellos se cuidan unos a otros. Este es un ministerio muy exhibido. Todo el mundo lo está viendo. Ellos tienen un reto de vivir en santidad. El que de ellos no esté dispuesto a vivir en santidad para Dios, entendiendo que Dios lo usa a cada uno de ellos para llevarlo a ustedes en adoración, no puede estar en este grupo. Tiene que preocuparle su testimonio. Si alguno de ellos está dispuesto a no cuidar su testimonio, lo lamentamos, tiene que sentarse de ese lado. No estoy diciendo que estos son mejores que los que están de este lado, no. Pero ellos tienen que mostrar la actitud de guardar su testimonio. Pero no solamente ellos, cada uno de ustedes debiera tener esa misma actitud de guardar su testimonio para Dios. Estos calificativos del apóstol Pablo hacia Timoteo revelan el carácter cristiano y la integridad moral de Timoteo.
Es una conducta digna de imitarla de nuestro hermano Timoteo, que un día veremos en el cielo. Un día. Qué gozo es cuando otra persona, y no para gloria de uno, sino para la gloria de Dios, cuando otra persona puede decir que usted anda viviendo como un verdadero cristiano en santidad. Porque el testimonio suyo es que revela los frutos que permiten ver su relación con Dios. Por eso es que es tan importante el testimonio de la iglesia, el testimonio de cada uno de ustedes, el testimonio de cada uno de sus matrimonios, el testimonio de cada uno de sus matrimonios. Satanás es experto poniendo trabas en la relación matrimonial para que se destruyan. Pero eso no le da gloria a Dios. Es responsabilidad del hombre y de la mujer de resolver sus situaciones y guardar ese testimonio, porque como veíamos la semana pasada, tenemos que ver el pecado como Dios lo ve. Si Dios aborrece el divorcio, nosotros tenemos que aborrecer el divorcio. En tal sentido, tenemos que guardar esa relación con Dios, ese testimonio, porque su matrimonio puede servir de impacto para la vida de otros, y otros tomarlo como referencia. Así yo quiero ser. Número 5. Una quinta característica que debe tener un compromiso con la obra de Dios. Aquí vamos a entrar a hablar más ahora de Epafrodito. Un compromiso con la obra de Dios. El apóstol Pablo reconoce la actitud, el carácter de Epafrodito. Él dice en el versículo 25, vamos a leer Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 25 ahora hasta el final. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hay algunas características que el apóstol Pablo menciona de Epafrodito. Algunas características que evidencian su compromiso por la obra de Dios. Algunas características que tenían que ver con él directamente, con la relación de Epafrodito con el apóstol Pablo. Y él dice, y él habla de mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia. Y cuando el apóstol Pablo está mencionando hermano, lógicamente le está primeramente identificando a Epafrodito como un creyente, un hermano en Cristo, un hermano espiritual. Pero también la palabra tiene la idea en el sentido de tener un profundo afecto el uno por el otro. O sea, había una relación de hermandad entre el apóstol Pablo y Epafrodito. Habían desarrollado una amistad y un compañerismo. Pero él también dice, mi colaborador. Tiene la idea de uno que trabaja a la par, conjuntamente con el otro. Y posiblemente Epafrodito estuvo con el apóstol Pablo a los inicios de la iglesia en Filipo. No hay evidencia en la palabra de Dios de que él era el pastor de la iglesia. Algunos escritores piensan que sí, él era uno de los pastores de la iglesia de Filipo, por la responsabilidad que tuvo al llegar hasta donde el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo lo reconoce como un colaborador, uno que está dispuesto a darse por la obra de Dios. Yo me imagino el apóstol Pablo, o sea,
el apóstol Pablo, de ver su propia vida como él lo hacía, como él servía al Señor, uno que fuera colaborador de él, no podía ser menos, tenía que estar en la misma página del apóstol Pablo. Y él habla de Epafrodito de esa manera, como un colaborador, como un compañero de milicia. El apóstol Pablo estaba consciente de que nosotros los creyentes estamos en medio de una guerra. Ellos no eran compañeros como soldados romanos, pero estaban en una guerra espiritual. Y el apóstol Pablo sabía que estamos en una guerra donde tenemos un enemigo muy astuto y hay que estar velando y orando. Y cuando usted tiene un compañero de milicia, un compañero, un colaborador que pueden estar cuidándose el uno al otro, eso es maravilloso para la obra de Dios, para el ministerio. Porque los líderes deben cuidarse, protegerse los unos a los otros. Escuchen eso. Los líderes tienen que cuidarse y protegerse los unos a los otros. Toda la iglesia debe guardar y orar por sus líderes, pero también los líderes unos a otros se cuidan. Y el apóstol Pablo está reconociendo esa característica en Epafrodito. Y en sexto lugar y por último, una última característica, que debe ser sensible a las necesidades de los santos. Sensible a las necesidades de los santos. La iglesia había identificado esa cualidad en Epafrodito. La iglesia se había dado cuenta que él tenía pasión, inclinación hacia el servicio, que él era confiable, que era calificado también. Dice el versículo 25: vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. La iglesia había mandado un hombre no solo comprometido con la obra, sino preocupado también por la necesidad de los santos. Una característica que tiene que estar en la vida de los pastores y en la vida de los diáconos. Tanto los pastores como los diáconos tienen que tener la capacidad de ver las necesidades de los santos. Aunque quien ejecuta el trabajo de ministrar las necesidades de los santos, esa ofrenda de amor, son los diáconos, porque los pastores tienen que dedicarse a la palabra de Dios. Eso está muy claramente establecido en las Escrituras. Pero tienen que ser sensibles a las necesidades de los hermanos. Y ser sensible a las necesidades de los hermanos es una muestra de amor. Es una muestra de que me importa, de que me interesa a mi hermano. No solamente Epafrodito tenía la actitud correcta, sino también la iglesia de Filipo. La iglesia estaba pendiente, preocupada por el bienestar del apóstol. La iglesia estaba agradecida por lo que el apóstol Pablo había hecho. De la misma manera que los siervos velan por la iglesia tiene que velar por sus miembros, especialmente por los que sirven al Señor. Cada uno de ustedes tiene que velar por los que sirven al Señor. Estoy pensando si lo digo o no lo digo. Si mañana mi hermano Marino y yo no estamos en la iglesia donde Dios nos ha llamado a ministrar, no descuiden a los que sirven al Señor. Si mañana nosotros no estamos, no descuiden a los que sirven al Señor. Por la profesión que tengo, puedo decirles que hay que hacer más sacrificio para servir al Señor que el cansancio que da una profesión. Servir al Señor demanda más. Servir al Señor es de más sacrificio. Y humanamente hablando, menos recompensado. ¿Por qué? Porque si sus pastores dedicaran todo el tiempo a la profesión, posiblemente van a hacer más dinero. Pero hemos aprendido en la palabra de Dios que uno tiene que tener la actitud correcta de amor para Dios. Y los obreros de Dios, posiblemente la parte principal no está detrás del dinero, aunque el dinero es importante para resolver muchas cosas. Pero hay cosas mucho más importantes.
Y el deseo de mi corazón es que si mañana no estoy, la iglesia esté cuidando, velando, preocupándose, teniendo en alta estima lo que sirven al Señor, lo que se sacrifican por la causa de Cristo. Nosotros, los creyentes, debemos tener esa característica de ser sensibles a la necesidad de los santos. Pero sobre todas las cosas debe ser una característica que debe estar en lo que están haciendo la obra, lo que están haciendo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta mañana hemos tomado esos 3 ejemplos para ver las características que van formando el perfil del siervo que Dios quiere. Uno que muestre gozo a través de la vida de sacrificio. Uno que tenga un modelo confiable y calificado. Uno que no busca ventajas, que tenga buen testimonio, que tenga compromiso por la obra de Dios. Uno que sea sensible a la necesidad de los santos. Y yo creo que todos debemos anhelar tener esto en nuestro perfil. Cuando estamos llenando un currículum para un trabajo, comenzamos a pensar en mi característica, la característica que yo tengo para llenar el informe, para hacerlo atractivo hacia la otra persona. Lo que hace atractivo su informe para Dios es que usted tenga esta característica. Esto es lo que Dios está esperando que usted tenga en su currículum. Que usted sea una persona que está dispuesta a sacrificarse por Él sin estar viendo a su lado, porque Cristo ha hecho todo por ti. Que tú estés dispuesto a ser una persona confiable, calificado, que no está buscando ventaja en la obra de Dios, que estés dispuesto a guardar tu testimonio, que tenga un compromiso por la obra de Dios y que también sea sensible a las necesidades de los santos. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, que Dios nos ayude no solamente a escucharla, sino a tener la actitud de obedecerla.